Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Con esta frase comienza El túnel de Ernesto Sabato, una de las novelas más inquietantes que he leído. Antes de nada, buen día, tarde o noche. Quiero aclarar algo. Este proyecto es completamente personal. No busco convertirme en crítico literario ni alcanzar miles de visitas. Simplemente quería tener un espacio para hablar de libros que me han marcado. Y si iba a empezar por alguno, iba a ser por El túnel. Publicado en 1948, esta novela de Ernesto Sabato, un físico argentino que terminó dedicándose a la literatura y a la reflexión filosófica. Es una obra corta, pero extraordinariamente densa desde el punto de vista psicológico. Y precisamente por eso quiero dividir esta reseña en tres partes. La estructura de la novela, el perfil psicológico de Juan Pablo Castel y finalmente mi opinión personal. Comencemos. Lo primero que llama la atención del túnel es su estructura. Sabato elimina desde la primera línea el misterio más importante, que fue el feminicidio de María. ¿Y quién cometió el crimen? No tenemos que descubrir el asesino. El asesino nos está hablando directamente. Es algo confesatorio. Sabemos que Castel mató a María Iribarne, incluso antes de conocerle. Por eso la pregunta central de la novela no es ¿qué pasó?, sino ¿por qué pasó? Toda la historia está narrada en primera persona por el propio Castel, quien intenta reconstruir los acontecimientos y, al mismo tiempo, justificar sus acciones. Ya que parece uno de los mayores aciertos de la novela. Castel es un narrador inteligente, articulado, elocuente y aparentemente hiper racional. Sin embargo, mientras más habla, más evidente resulta que su percepción de la realidad está profundamente distorsionada. La novela entera se convierte en una especie de interrogatorio psicológico donde el acusado intenta defenderse, pero termina revelándose a sí mismo. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿quién es realmente Juan Pablo Castel? Muchos lectores lo describen simplemente como un hombre celoso, obsesivo, intenso. Yo creo que la novela permite una lectura más profunda. Si analizamos su comportamiento desde una perspectiva psicológica moderna y con mi limitado conocimiento aprendido en mi licenciatura en criminología, Castel presenta varios rasgos compatibles con una personalidad de características límites. Aunque por supuesto, no podemos diagnosticar a un personaje ficticio. Lo que sí podemos hacer es identificar rasgos del personaje. Lo interesante es que gran parte de su conducta gira alrededor de una idea fundamental. Nadie puede comprenderme. Castel se siente aislado del resto de la humanidad. Se percibe como alguien diferente, separado de los demás, por una barrera invisible. Por eso el encuentro con María resulta tan importante. Cuando ella presta atención a un pequeño detalle de uno de sus cuadros, Castel interpreta que por fin ha encontrado a alguien capaz de comprenderlo verdaderamente. Y ahí es cuando comienza la tragedia, al puro estilo de un griego.
porque Castell deja de ser una persona y se convierte en una necesidad, en una adicción, en un vicio. Se convierte en la respuesta a las heridas emocionales que Castell iba cargando. Uno de los rasgos más evidentes de su personalidad es el miedo patológico al abandono. Sin embargo, este miedo no aparece de forma abierta. Castell nunca dice tengo miedo de perderte. Lo expresa de otra manera. La interroga, la vigila, la analiza. Analiza cada contradicción. Intenta controlar cada detalle de su persona. Lo que realmente le resulta insoportable no es la traición, es la incertidumbre. No saber qué piensa María, no saber qué siente, no saber si sigue siendo especial para ella. Y cuanto más intenta eliminar esa incertidumbre, más ansiedad genera. Otro rasgo importante es la idealización y la devaluación de María. Al principio, María es prácticamente una figura perfecta. Es la única persona que lo comprende, la única capaz de verlo realmente. Pero conforme aparecen dudas y contradicciones, esa imagen comienza a derrumbarse. Entonces María pasa a convertirse en una mentirosa, una manipuladora, una embaucadora, una traidora. Castell parece incapaz de aceptar que ella es una persona compleja, ajena. No tolera las zonas grises inherentes a la humanidad. Necesita que los demás sean completamente buenos o completamente malos. Y cuando la realidad no encaja en esa visión extrema y dicotómica, responde con desesperación. También observamos una enorme sensibilidad al rechazo. No observa los hechos, los interpreta. Y lo más peligroso es que después confunde sus interpretaciones con certezas. Por eso considero que la novela no trata realmente sobre celotipia, sobre celos patológicos. En el fondo, Castell lucha contra algo mucho más profundo y perturbador. Lucha contra la imposibilidad de comprender completamente a otra persona. Quiere eliminar todo misterio, toda contradicción, toda distancia, pero eso es imposible. Las personas siempre conservan una parte inaccesible. Siempre existe un espacio interior que pertenece únicamente a la individualidad de cada persona. Y Castell no puede entenderlo. La idea más perturbadora de la novela, al menos para mí, es que Castell no destruye a María únicamente porque sospecha de ella. La destruye cuando comprende que jamás podrá poseer completamente su mundo interior. Y ahí es donde el título cobra un significado extraordinario. El túnel no es una relación, el túnel es Castell. Es una conciencia encerrada dentro de sí misma. Un hombre incapaz de salir de sus propias interpretaciones. Un hombre que busca desesperadamente una conexión humana auténtica, pero que termina destruyéndola precisamente por esa necesidad. Personalmente considero que El túnel es una de las mejores introducciones a la literatura existencialista. No porque exponga teorías filosóficas complejas y muchas veces pedantes, sino porque muestra una experiencia humana muy real,
la soledad, la sensación de no ser comprendido, el miedo al rechazo, la necesidad de hallar a alguien que nos vea tal como somos. Lo fascinante es que Sabato logra que por momentos comprendamos a Castell, y esa es la trampa, porque incluso llegamos a compartir algunas de sus inquietudes. Sin embargo, al mismo tiempo resulta cada vez más aterrador. Es un personaje que genera empatía y rechazo de forma simultánea, y precisamente por eso sigue siendo tan memorable. En definitiva, El túnel no es una novela sobre un asesinato. Es una novela sobre la obsesión, la incomunicación y los peligros de convertir a otra persona en la solución a nuestros vacíos internos. Y esa es la razón por la que décadas después de su publicación sigue siendo una obra tan poderosa. Si ya leyeron la novela, me gustaría saber qué opinan. ¿Creen que Castell era un monstruo desde el principio? ¿O creen que terminó perdiéndose dentro de su propio túnel? Nos vemos en un próximo video.